En Lo que faltaba, hacemos Sobremesa, una conversación sobre los temas que hay que hablar y están en boga. Nos acompañan acá en el estudio Andrea Insunza y Javier Ortega, periodistas, autores de Enrique Correa, una biografía sobre el poder, un libro que hemos recomendado harto aquí en Radio Infinita durante las últimas semanas. Lo estuvimos conversando la semana pasada en nuestro programa ¿Qué hay de nuevo? Y ahora tenemos la suerte de poder conversar con quienes lo escribieron, que por supuesto no es el primer trabajo de investigación que hacen y que plasman en un libro. Muchísimas gracias, Andrea Insunza, Javier Ortega, por estar junto a nosotros. Buenas tardes, Paola. Ambos Matías. creadores, además de la productora periodística Un día en la vida. Enrique Correa, una biografía sobre el poder que fue editado por Catalonia y Ediciones UDP, Periodismo UDP. Primera pregunta de cajón. ¿Por qué Enrique Correa? Bueno, porque Enrique Correa tiene una vida política activa de a lo menos 60 años y es un personaje que ha pasado desde los 13 años de militar en la democracia cristiana a ser un marxista-leninista o definirse como tal, participar en el gobierno de la Unidad Popular, creyendo en la transubstanciación, porque entiendo que seguía comulgando a pesar de sus convicciones marxistas, ¿no? Tal cual. Bueno, luego fue dirigente clandestino en Chile y también fue dirigente de su partido, el Mapo Obrero Campesino, en el exilio en lugares como Moscú o Berlín Oriental. Luego se convierte en este ministro estrella de la transición y no contento con eso, luego se privatiza y se define como un lobista públicamente, el primero en admitir que hace lobby, ¿no? Entonces, esta es una historia fascinante desde el punto de vista del personaje, pero también es una historia fascinante desde el punto de vista de qué es el poder, cómo funciona el poder y en qué manos está a lo largo de toda esta historia. Enrique Correa es un personaje de películas, en realidad. A nosotros nos decían varias fuentes a lo largo de estos 8 años que estuvimos con esta investigación que si hay un político chileno que merecía una biografía periodística o una novela, era Enrique Correa. Y es porque nuestra apuesta fue que tú podías contar los últimos 60 años de la vida política y pública chilena a través de un personaje como Enrique Correa. Y eso es básicamente lo que creemos que se logró con este libro. Y se hizo, eso sí, a pesar de Enrique Correa. Entiendo que no quiso hablar con ustedes. Así es. A pesar de que lo intentaron. Sí, lo intentamos, lo fuimos a ver, le contamos de qué se trataba el proyecto, cuando ya este proyecto estaba en su última etapa. Nosotros somos periodistas de investigación y trabajamos primero recogiendo las versiones de quienes están más lejos del personaje y luego de quienes están más cerca, y al final vamos al sujeto de la investigación, ¿no? Y él prefirió respetuosamente decir que no. ¿Habían hecho alguna apuesta entre ustedes sobre las posibilidades que había de que Enrique Correa quisiera participar? Sí. ¿Y apostaban a que sí o a que no? Yo apostaba que no. ¿Y tú, Andrea? Yo tenía más esperanzas. Ya, perdiste. ¿Y por qué tú crees, Javier Ortega, que estabas pensando más desde el lado pesimista que él no iba a querer participar de algo así? Porque nos enteramos al poco. Él se enteró muy rápidamente que nosotros estábamos haciendo esta investigación. Porque una de las fuentes, nosotros fuimos a Ovalle y a Combarbalá, y una de las fuentes de Combarbalá lo llamó al día siguiente. Facto. Claro. Y muy prontamente nosotros nos enteramos de que él quería echar a andar una propia biografía. Y por eso yo dije, no, hablar con nosotros. Ahora, eso no ha ocurrido hasta el momento. Pero ya está. No, él anunció que va a publicar la biografía en los próximos meses. Ya. Sí. Agosto parece, dijo. ¿Y ese es el tipo de cosa que ustedes como que comprarían el primer día? Porque ustedes dos a esta altura son especialistas en Enrique Correa. La vamos a querer leer, por supuesto, porque esa biografía probablemente va a incluir cuestiones que nosotros no sabemos, porque es imposible que sepamos tanto como él, ¿no? Por supuesto. Pero también va a tener muchos silencios, claro, que para nosotros van a ser elocuentes. Sí, que hay como una dualidad del personaje Enrique Correa en el sentido de la figuración y el anonimato, ¿no? Porque
Claro, quizás una generación completa lo conoce un poco más o mucho más cuando él es vocero de gobierno, ¿no? ¿Qué cargo más expuesto que eso después del presidente de la República? Pero después, cuando ingresa al mundo privado y se indica como lobista, vuelve a una suerte de manto de anonimato que ya había hecho gala, por ejemplo, bueno, ¿qué más decir? La clandestinidad, ¿no? Tiene como esa división. Claro, él, por su naturaleza, creemos nosotros, es la de una persona que ocupa el segundo lugar, ¿no? De una organización, de un partido, de un gobierno. Él está más cómodo en el segundo lugar, no tan expuesto, pero, por supuesto, con una posición de alta influencia, de mucha conversación, de lo que no se dice, digamos, ¿no? De esas conversaciones tan importantes que no son públicas, pero que son decisivas para que las cosas ocurran. Elwin lo nombra ministro, lo nombra vocero del primer gobierno democrático, siendo él además el ministro socialista, y eso lo deja, por supuesto, en una primera línea, muy expuesto. No por eso deja de hacer la otra tarea, ¿no? La de las negociaciones más oficiosas. Y luego, efectivamente, como lobista, vuelve a este lugar natural, pero sin ese paso por el gobierno de Elwin, sin haber tenido esa posición pública. Es difícil pensar que hubiese podido ser el lobista y el consejero de grandes empresarios que llegó a ser, ¿no? Porque en ese momento ellos lo conocen y lo valoran, después de haberlo mirado bastante en menos. ¿En menos por qué? ¿Por un tema de clase? ¿Por un tema de...? Porque Enrique Correa no es un secreto, él lo ha dicho siempre, ¿no? Que él viene de abajo. Sí, por una de las cosas que nos han comentado de este libro es que revela a un país muy clasista. Y Correa es una persona que se enorgullece de venir de provincia y de venir de abajo. Lo ha convertido en una suerte de autoafirmación, ¿cierto? Y cuando él parte como ministro vocero, es mirado de manera bastante despreciativa por la clase dirigente, por los militares. De hecho, tiene un episodio donde es tratado muy mal por el subsecretario saliente de Pinochet, Cristian Lavé, y ese episodio donde es tratado mal, al parecer por su apariencia, porque se vestía muy artesa, hace que Ballerino se acerque a él y lo conozca, y lo trate bien, porque están en todo el traspaso de mando, y Ballerino, que tiene esta cuestión señorial, era también el general más político de Pinochet, y se da cuenta que está ante un político talentoso y profesional, y que por lo tanto puede abrir un canal oficioso con estos nuevos inquilinos que quizás que vienen a ser, y él, Ballerino, tiene que preparar la última línea de retaguardia porque Pinochet está en retirada. Una de las cosas que a mí como que me fascinó leyendo el libro que estoy terminando es que Enrique Correa es un político como impensado o impensable en la actualidad, en que todos quieren estar en primera línea, en que no hay una vocación por la segunda línea, sino todo lo contrario. Incluso aquellos que no están naturalmente llamados o no estarían naturalmente llamados a la primera línea, quieren estar a primera línea, y si es a costa de codazos, a costa de declaraciones vacuas, todos quieren estar ahí. Y lo otro que me fascinó, y me interesa mucho cómo lo vieron ustedes, porque bueno, a pesar de que el libro es gordito, me imagino que la investigación de 8 años es que te contra gorda, es ¿cuál es la motivación última? Porque pareciera que Enrique Correa es alguien que busca el poder por el poder, cuando en general estamos acostumbrados a que la gente busca el poder como un mero medio para otra cosa, para la plata, para la influencia, y sin embargo aquí no parece haber sino el gusto del poder como un fin en sí mismo. Parto yo con la última parte y después la Andrea. Nosotros conversando con Andrea con esta suerte de obsesión, nos convencimos de que Correa no busca la influencia por cargos, por reconocimientos, menos por plata. ¿Ya? Él tiene una vida bastante monacal y es muy desprendido con las cosas físicas. Que eso se cura también, hablamos. Sí, tuvo un año en el seminario, y algo de eso tiene que ver también con lo que estamos describiendo ahora. Correa, nosotros nos convencimos de que Enrique Correa, su pasión es la influencia y en sí es el objeto de deseo. No hay la influencia no es un medio para. Él ahí está, decimos nosotros, él no,
a él le gusta el pedaleo, no es que vaya en bicicleta para alguna parte. Le gusta el recorrido, digamos. Ahí está su esencia y su despliegue y toda su pasión, y el mejor ejemplo de eso es Imaginación, que es una empresa creada para que Enrique Correa haga lo que le gusta. No es una empresa creada para ganar dinero ni que le vaya a sobrevivir a su fundador. Y le gusta estar donde se toman las decisiones, participar de ese circuito, ¿no? A veces con una convicción, a veces por estar ahí. Solo por estar ahí. Bueno, muchas veces, de hecho, en su labor de lobista, uno pensaría que le ha tocado remar hacia el lado de una convicción que no parece la propia, ¿no? Así Más es. bien parece la convicción del cliente. Así es. Es que esa es la gran pregunta. En el gobierno de Lagos, que es un gobierno que a nosotros nos interesa mucho ver a través de él, porque él, como lobista ya, ayuda a que el empresariado le pierda un poco el Miedo. temor a ese Lagos que en ese momento provocaba mucho susto en ese mundo. El regreso, ¿Cómo cambió? era el regreso ¿Cómo ha de cambiado? Allende al poder, Claro, básicamente, ¿no? Exactamente, ¿no? El socialista que volvía, en fin. Entonces él ayuda a ir tratando de atenuar estos temores. Cuando Lagos llega al gobierno, que es un triunfo que él siente también como al que ha contribuido, digamos, desde Imaginación, él pelea, digamos, enfrenta políticas redistributivas de ese gobierno que para Lagos eran muy importantes, como el impuesto al tabaco, como el impuesto al alcohol, ¿no? Él en ese caso representa los intereses de quienes quieren echar abajo esos impuestos y lo logra. Ahora, en lo que pueden averiguar en esta investigación, ¿resiente Enrique Correa su salida de la primera línea política o se adapta fácilmente? Después del gobierno de Elwin, él tiene una segunda vida, digamos, ¿no? O sea, él llega a ser muy influyente como ministro y probablemente su punto más alto desde el punto de vista de una carrera política formal, pero él como lobista también tiene puntos altos en este mundo del poder real, que él lo tiene muy claro. Él entiende que hay un poder formal y entiende que hay un poder real. En algún momento él considera que el poder real debe estar en el poder formal, porque así le podemos pedir cuenta. Pero en los hechos, cuando él se transforma en lobista, él sabe que está del lado del poder real, al que no necesariamente se le puede pedir cuenta. Él no planifica ser lobista. Ah, ¿no? No lo planifica. Ay, ¿cómo ocurre eso? Tú te la sabes mejor. A ver. Es que nos dividimos los capítulos, por eso. Sí, imagino. Bueno, pasan dos cosas, digamos. Él cuando sale el gobierno de Elwin quiere, por un lado, tener un cargo en el PS, incluso piensan que puede llegar a presidir el Partido Socialista. Y esa no es una posibilidad porque Correa llega muy tarde al Partido Socialista, realmente. No forma parte de su historia ni de sus lotes. También tiene la intención de ser senador y tampoco hay espacio para él. No hay un cupo. Pensando en una elección, digamos. Ah, ya. Y después del 97, al gobierno de Frei Ruiz-Tagle, al presidente le toca designar a un número de senadores designados. Y Benninger propone que los nombre a ellos dos, a los dos ministros estrellas de la transición, para reproducir, digamos, esa dupla y En esa el lógica Congreso. de acuerdos y ese eje de CPS en el Senado. Pero Enrique Correa en esa época es muy amigo de Andrés Pérez, el creador y director de La Negra Esther. Y se sabe que Andrés Pérez es homosexual, él públicamente, digamos, lo vive así, y se rumorea que ellos tienen una relación. Y ese rumor basta para que Frei vete la posibilidad de que Correa sea senador. Es una época parece impensable muy hoy día. conservadora, Sí. probablemente hoy día algo así no pasaría. Y nosotros damos cuenta de eso, no así sobre si el rumor era cierto o no, porque nos parece que no hay interés público ahí, pero sí en este hito que va a marcar el retiro de Correa de la vida política. Después de eso, él anuncia que se va. Oye, a propósito de esta moralina de la que éramos todos víctimas en esos tiempos, que como digo, parecen tan alejados de lo que somos hoy como país, está el tema de los juicios Varsovia. Sí. Y eso me parece que es interesante que pudiéramos contarle a algunos de nuestros auditores que obviamente, bueno, van a quedar tentados, espero, de leer el libro, pero que parece algo como realmente casi una inquisición, ¿no? Sí, eso habla bastante de lo que era la izquierda, estamos hablando de 1980, con la izquierda en el exilio y con el MAPU, que
El MAPO Obrero y Campesino es el único partido cuya dirección siempre estuvo clandestina en Chile, pero tiene una dirección exterior. Esa dirección exterior se junta en Varsovia a principios de 1980 para hacer un juicio a Enrique Correa, porque para algunos militantes y para militantes de otros partidos como el Partido Comunista era inaudito que el compañero Enrique Correa hubiera tenido la idea de tener dos hijos, claro, con distintas mujeres, una en Roma y otra en Berlín Oriental, ambas militantes del MAPO Obrero Campesino. Déjame, Javier, subrayar eso. Estamos hablando de un juicio que hace un grupo de gente unidos por ideas políticas para comentar la infidelidad evidente, digamos, de un militante y o sea, no eran las dos mujeres las que se juntaron a apelarlo, a decir vamos a funarlo, sino que un partido político. Así es. Ahora, perdón, la Dirección Exterior efectivamente propone castigar a Correa y envían un informe con todas las dificultades que eso implicaba, microfilmado, clandestino. Chile. Un informe como el fallo judicial. Un informe, digamos, donde ellos hacen la recomendación de sancionarlo. Ya. Y eso llega a la dirección en Chile, donde están dirigentes como Jaime Gasmuri, Mario Valdivia, Fernando Ávila, que leen esto y consideran que es una locura, que esto no tiene, que el partido no tiene nada que opinar sobre la vida privada de Correa, que menos en el contexto ellos lo pueden juzgar por su actuar militante, dirigencial, y ellos están conformes con eso y por lo tanto descartan la sanción. Pero el hecho de que haya habido en el exterior, en el exilio, gente, y no uno, porque claramente este informe no fue alguien que un día dijo, oye, qué feo esto, voy a escribir un informe, sino que fue discutido formalmente. Gente bien conocida ahora. Por eso te digo, por la dirección. Da cuenta de algo que yo no sé cómo se llama, digamos, pero que parece, mirado con los ojos de hoy, conservadurismo. A Correa lo afectó mucho ese juicio y evaluó incluso renunciar al partido. Mira. Si es que lo sanciona, sí. Raúl Ruiz tiene una muy buena película sobre el caos que es el exilio. Diálogo de exilio. Diálogo de exilio. Una muy buena película que a veces recuerda este tipo de discusión, recuerda lo que pasa en la película de Raúl Ruiz. Llevan mucho tiempo trabajando juntos, ¿no? Y ahora que bueno que pusiste la dinámica de que escribieron cada uno un capítulo, han escrito Bachelet, una historia no oficial, Los Legionarios de Cristo, que debe ser de los libros periodísticos más influyentes de Chile en los últimos 20 años, y ahora este trabajo. ¿Trabajan siempre con la lógica de un capítulo cada uno y después juntan? Trabajamos distintos capítulos, a veces son 3 juntos porque nos hacemos cargos de periodos, digamos. Pero sí, cada uno escribe una parte del libro, nos compartimos los capítulos, nos editamos mutuamente y luego... Pero ahora hicimos un par de capítulos, lo hicimos juntos. Sí, también. ¿Y cómo es parir un libro de esto? El embarazo ya sabemos que fue larguísimo, 8 años en vez por 8 meses. Aquí ya están con la guagua chocho, mostrándola, la vienen a mostrar, pero son gente joven, inquieta. ¿Y cómo, quiero entender cómo se gesta, cómo es la transición de el parir, mostrar la guaguita y después empezar a gestar de nuevo? Es raro porque, o sea, no sé, porque estamos mucho tiempo nuestros amigos, nuestras parejas nos dicen, pero ¿cuándo van a tener? Los entrevistados nos llaman y dicen, pero ¿hasta cuándo? O sea, y de repente todo sale, todo germina y lo bueno para nosotros es darnos cuenta de que por lo menos hasta ahora el libro ha gustado, ha sido un aporte, ha servido para la discusión y eso para nosotros lo importante. Y de todos modos hay que hacer el punto de que partimos, digamos, entre que partimos y cerramos pasaron 8 años, ¿no? Pandemia entre medio. Pero entre medio, claro, hubo una pandemia que dificultó parte del reporteo. Luego hicimos también otros proyectos, ¿no? Nos dedicamos, por ejemplo, un año entero a hacer un documental sobre los documentos desclasificados de Estados Unidos desde Allende hasta el fin de la dictadura. Entonces, claro, hubo periodos en que también nos desconectábamos de esto y después volvíamos. Ya. Pero es cierto que pasamos mucho tiempo, queríamos que es probablemente el proyecto más ambicioso en el que nos hemos embarcado los dos, y queríamos que quedara bien. No queríamos terminarlo por terminarlo, queríamos que quedara bien. Hay una cosa que no sé, me gustaría destacar, es que no solo hay personas, además de personajes, además de Enrique Correa, que es el personaje central, hay personajes orbitales que son
que son bien importantes. Por ejemplo, Rodrigo Ambrosio. Que fue un poco conocido, además. sí, ¿sabes qué? Para mí fue una sorpresa la relevancia que tuvo Rodrigo Ambrosio. Y de hecho nosotros en un momento le dimos aire a Ambrosio. Hay un pequeño perfil de Ambrosio adentro, porque era un tipo realmente despampanante. O sea, venía con una sed de poder increíble de Francia. O sea, él iba a ser el que iba a renovar a toda la izquierda chilena, y después iba a ser presidente de la izquierda, y después iba a ser presidente de la República, y después del universo. ¿Ya? Y marca mucho a Correa y se muere. Y se muere a los 31 años. ¿Ya? Y es heavy como lo poco que lo conocen, ¿no? Porque Miguel Enríquez, que era su gran rival en la izquierda y que igual tenía un perfil muy parecido, es muy conocido, hay varios libros. De Rodrigo Ambrosio yo conozco un solo libro, y no se hizo en Chile, se hizo en Suecia, y no sé si es muy bueno periodísticamente. Y también te pasa que tú crees que hay algunos temas que están súper tratados y por lo tanto vamos a hacer un capítulo muy breve, como el gobierno de Elwin, al que al final le dedicamos 2 capítulos, porque encontramos muchísimo material en archivos que hoy día son públicos, que nos permitieron hacer una relectura de lo que había pasado, por ejemplo, con el rol de Correa en la negociación con los militares, que siempre ha sido contado como él jugando el rol del gran negociador muy asertivo, y en realidad comete errores, ¿no? Eso es algo con lo que nosotros nos encontramos y es nuevo. O por ejemplo que se haya opuesto a la comisión Rettig, que estaba brevemente contado en algunas partes, pero no con detención para entender por qué, etcétera. Las motivaciones, claro. Exacto. O por ejemplo lo importante que fueron los fondos reservados en ese gobierno, ¿no? Y eso es un montón de trabajo, dar con eso, entender cómo funcionan, dar con las cifras, etcétera, etcétera. Se ve que ustedes tienen alma de investigadores, o sea, se trasunta todo lo que, como les brillan los ojos cuando contestan preguntas, se ve que disfrutan eso, estar metiéndose en las fuentes. Entonces quería saber si es que, y no quiero apurarlos, obviamente esto está recién parido, pero hay algo que ya estén como, oye, lo próximo tiene que ser esto, porque se me van las manos. Siempre estamos viendo cosas, y no necesariamente libros, pero siempre estamos viendo proyectos. No, temas, digo, en los que quieran meterse. Sí, o sea, por eso está la productora Un Día en la Vida, esa es la idea. Es de hacer rock and roll para raros. Qué bueno. Andrea Insunza y Javier Ortega, autores de Enrique Correa, una biografía sobre el poder, editado por Periodismo UDP Catalonia, también creadores de la productora periodística Un Día en la Vida. Gracias por habernos venido a visitar. Muchas gracias por la visita. Nosotros nos vamos.